No sé si ustedes han escuchado acerca de esta enfermedad en algún momento, pero esta enfermedad se caracteriza por ser una enfermedad neurodegenerativa muy rara. Es transmisible y pues de una propagación muy rápida, inclusive mortal, ¿no? Y esta es causada por las proteínas priónicas. Esta enfermedad fue escrito en el año 1920, por Hans Krusev y Alfonso Jacob, ¿no? Como ustedes ven acá en la prevalencia, pues es una persona por 1 millón al año en todo el mundo, pues es muy bajo en realidad, ¿no? En Estados Unidos reportan 350 casos al año, y considerando que en Estados Unidos tienen más de 350 millones o más de 300 millones de población, ¿no? En relación a los hombres y mujeres, pues no hay variación. Esta enfermedad la forma esporádica es la más frecuente y la edad media pues se inicia en los 62 años aproximadamente, ¿no? Tiene una posibilidad de muerte de 90% al primer año, ¿no? Con una supervivencia de 4 o 8 meses. Muy bien, acá vamos a encontrar un poco de la fisiopatología. Hablemos acerca de esto. Vamos a tener nosotros en nuestro cuerpo lo que es la proteína normal o la proteína priónica normal en nuestro cuerpo, ¿no? Que vendría a ser esto. Esto tiene una estructura de alfa hélice, como pueden ver aquí, que esto es lo normal que encontramos a nivel de las membranas, pero va a haber algunas proteínas patógenas, ¿no? Que ya sería el prión o scribe. Esto sería esto de acá, el prión, ¿no? Esto de acá tiene en forma de láminas plegadas que son planas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos de acá se juntan y al final va a hacer que este prión haga perder la forma de la proteína normal. Por lo tanto, adopta su forma y se vuelve más una forma más de láminas beta, ¿no? Láminas planas. Y posteriormente esto va a generar una fragmentación y una destrucción, ¿no? Al final va a generar una destrucción de la proteína normal. Y esto, ¿qué es lo que puede ocasionar? Como pueden ver ahí en la imagen, vamos a tener que estas proteínas tienden a evolucionar. No son similares en todos los casos, sino pueden evolucionar, cambiar distintas formas o inclusive pueden mutar. Una vez que realizan eso, también vamos a encontrar donde va a haber una propagación en las células a través de los exomas, ¿no? Y esto al final generando una muerte celular o una lisis celular. También vamos a encontrar que estos van a actuar a nivel ya de las microglias, van a generar un daño, van a actuar a nivel de la membrana, a nivel de los receptores NMDA, también generando pues su alteración, ¿no? ¿Cómo va a ser muchas veces que esto se transmite? Generalmente se puede transmitir en este caso, como pueden ver, por cadáveres de personas, ¿no? De humanos. También va a haber una interacción o en este caso con instrumentos quirúrgicos contaminados o transfusión sanguínea o trasplante de órganos. Tiene 3 formas de presentación. Una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, una genética y una infecciosa, ¿verdad? Pero, chicos, no se logra. Muy bien, dentro de la esporádica es la forma más común, más frecuente. En esto predomina, es un plegamiento incorrecto de las isoformas normales de la proteína que les he mencionado y tiene subtipos, ¿no? Que es un insomnio fatal esporádico y la prionopatía. Acá ha sucedido algo. Bien, seguimos. La forma genética, en cambio, es el segundo tipo más frecuente. En este caso es de 10 a 15%. Aquí hay mutaciones genéticas, pueden ser hereditarias. Las formas son la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar, el insomnio familiar fatal y el síndrome de Gerdsmann, ¿no? En cambio, la infecciosa es menos 1% de los casos. Se transmite de priones a través de una fuente externa, ¿no? Nos da la enfermedad de Kuru, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica y pues otras variantes, ¿no? A ver, chicos, me esperan un momento. Quiero ver acá. No sale el puntero. A ver. Ahí creo que es. Ya.
La pantalla se ve, ¿no? Muy bien. Ok, entonces seguimos pasando acá. La clínica, ¿cómo es la clínica? La clínica, esto no va a producir síntomas neuropsiquiátricos, también movimientos involuntarios, manifestaciones cerebelosas y también signos relacionados con el tracto córtico-espinal. Dentro de los signos neuropsiquiátricos es la demencia, anomalías del comportamiento, signos corticales como la afaxia, la apraxia, síndromes del lóbulo frontal, va a haber un deterioro de la concentración, de la memoria, el juicio, va a haber cambios emocionales como la depresión, la apatía, la ansiedad. ¿Me escuchan? Escuchamos, doctor. Hola, chicos. Sí, doctor. Pero no también trastorno del sueño. Sí, su pantalla no lo está proyectando, doctor. ¿No se proyecta la pantalla? No, doctor. Hace unos minutos no me había percatado yo también. Okay. Sí, por favor. Seguramente ha pasado algo. Bueno, voy a poner toda la pantalla. Compartir. Logren ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se observa. ¿Ahora? Sí, ya se observa, doctor. Ok. Bueno, esto sí lo vieron, ¿no? Las tres formas de presentaciones, ¿no? Esporádica, genética e infecciosa. ¿Cierto? ¿O no? Sí, doctor. Muy bien, acá como les estaba mencionando, las manifestaciones clínicas dentro son los síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Lo otro son movimientos involuntarios como las mioclonías, los temblores, la coriatritosis o el hemibalismo, también manifestaciones cerebelosas, nitagmos, ataxia, y pues también puede haber signos de tracto piramidal, ¿no? Como por ejemplo la rigidez de extremidades, ¿no? O también el reflejo plantar extensor o signo de Babinski, puede haber distonía o hipocinesia. Cuando nosotros podemos sospechar de un paciente que tiene enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, cuando tiene demencia rápidamente progresiva. Lo otro, cuando este paciente tiene mioclonías y ataxia precoz, ¿no? En este caso podemos pensar en estos pacientes. Para serles sincero, en toda mi vida solo he visto uno cuando estaba haciendo la residencia y es bien característico porque la demencia lo realizan, pues este paciente lo realizó en 2 meses, ¿no? 2 meses la demencia rápidamente y tenía pues mioclonías bastante marcadas, ¿no? Bastante marcadas. Otro que se había visto que este paciente no dormía, tenía una alteración del sueño bastante marcado, pese a que se le daba muchos medicamentos, no solía dormir, ¿no? El diagnóstico de estos casos, pues tenemos que pedir un hemograma completo, tenemos que pedir un panel metabólico, ANA, ANCA, BCG, PCR, también niveles de vitamina B12 o perfil tiroideo. Hay que pedir siempre serológico como VIH, sífilis, hepatitis B, un examen de orina de rutina. Hay que realizar estudio de líquido cefalorraquídeo y dentro del estudio de líquido cefalorraquídeo, pues ya saben que tenemos que solicitar el recuento de células, el recuento en este caso el valor de la glucosa, también se pide bandas soliclonales y algo que se suele pedir es esta proteína 1433 en el líquido cefalorraquídeo, que es una prueba específica de enfermedad priónica. Actualmente hay otra prueba, la que les he puesto acá en rojo, que es la conversión en tiempo real inducida por agitación, que es una amplificación del mal plegamiento de las proteínas que sucede. En otras palabras, ¿qué va a suceder acá? Pues es algo así parecido al PCR, ¿no? Hay una propagación en el PCR del genoma, del ADN, pero en este no, en esto van a ser las proteínas, ¿no? Este examen, pues sí lo hacen aquí en Perú, es una buena opción, ¿no? Lo otro, los criterios diagnósticos para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, como pueden ver, hay criterios de síndromes, como les estaba mencionando, un deterioro cognitivo progresivo o una demencia rápidamente progresiva. Seguramente ya tocaron el tema de demencia o lo van a tocar, pues el caso de demencia son pues muy larvadas, muy crónicas, bastante crónicas, ¿no? En cambio esta no, esta es muy rápido. También encontramos signos neurológicos como alteración visuales o alteraciones cerebelosas, signos de piramidalismo, como estoy mencionando, mioclonías y mutismo cinético, ¿no? Y dentro de los marcadores, pues encontramos líquido cefalorraquídeo
que tenemos que buscar la proteína 1433, ¿no? Y resonancia magnética, ¿no? Que tengan patrones típicos de disfunción que restrinjan a la difusión en este caso. Y como les había mencionado, esto de acá, esta prueba, ¿no? Que es muy específica en este caso para esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Ya. Entonces, acá vemos una resonancia magnética. Las lesiones en la resonancia magnética son corticales hacia adentro. Normalmente primero aparece a nivel cortical, posteriormente vamos a evidenciar a nivel de ganglios basales. Acá, como ustedes pueden ver, hay un realce bastante giral a nivel del lóbulo parietal, ¿no? Aquí pues encontramos realce giral a nivel del lóbulo occipital y también a nivel de la ínsula, ¿no? Otro, aquí encontramos un realce, aquí, ¿cómo se llama esta zona? Cabeza del núcleo caudado, ¿no? Entonces encontramos un realce a nivel del lobo frontal, a nivel de la ínsula y a nivel del núcleo caudado, que se ve esta imagen de difusión, ¿no? Acá son un realce pues simétrico, ¿no? A nivel de lo que viene a ser también la ínsula y a nivel del lobo frontal, ¿no? Que restringe la difusión. Pero en el FLAIR se ve pues un realce ya, ¿no? Se ve un realce. Acá pues se ve bastantes imágenes, inclusive se ve una atrofia cerebral pues bastante marcada, ¿no? Un realce cortical a nivel de lóbulos occipitales, a nivel de lo que viene a ser este lóbulo frontal, a nivel de la cabeza del núcleo caudado también se evidencia, ¿no? Vamos a encontrar algunos signos, el signo de Yoke-Palo, ven esto de acá, ven acá la imagen, donde va a haber un realce a nivel también de los tálamos, ¿no? Y otro signo del pulvinar, ¿no? Es el signo del pulvinar, donde va a afectar lo que viene a ser la cabeza del núcleo caudado y el núcleo, pues, lenticular, también una afectación de los tálamos, ¿no? ¿Qué son característicos de esta lesión? No se suele ver muy frecuente, pues es lo que reporta la literatura en realidad, ¿no? El electroencefalograma, como ven acá, pues se va a ver ondas trifásicas, ¿no? Ondas trifásicas generalizadas, que son estos complejos acá, ¿no? 1, 2, 3, que son las famosas ondas trifásicas, o si no, espigas como estas acá, ¿no? Bastantes, que son bastante típicos en pacientes que presentan mioclonías, pero esto también se presenta en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Que nos habla sobre un compromiso posible de esta enfermedad en algún tipo de paciente, ¿no? El tratamiento, chicos, como ven, no existe tratamiento hasta el momento. Ya esta patología pues es altamente mortal, ¿no? Es altamente mortal, no existe un tratamiento. Sin embargo, hay algunos tipos de tratamiento que están en experimentación, como por ejemplo evitar que la proteína pues la proteína normal se pueda contagiar con la proteína patógena, ¿no? Lo otro, que haya una invasión a nivel de lo que viene a ser la membrana celular, evitar eso, ¿no? Y pues también de igual forma evitar la apoptosis de las células, ¿no? Esos son tratamientos en estudio, pero como les menciono, hasta el momento no hay un tratamiento específico para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, en otras palabras, estamos hablando que es 100% mortal, ¿no? Pasamos a otro tema, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta es una enfermedad viral pero desmielinizante, porque hay una afectación de los oligodendrocitos del sistema nervioso central, ¿no? También es potencialmente fatal. Se va a producir por una reactivación de una infección latente, que es el virus de John Cunningham, o que el famoso virus JC, ¿no? Que afecta, como les estaba mencionando, especialmente a los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Y esto se asocia bastante a la inmunosupresión. Vamos a ver que el virus JC va a haber una seroprevalencia en el 50-80%. Vamos a ver que la frecuencia también es bastante poco, 0,3 por 100.000 personas al año, la edad media de 50-60 años. La mayoría de casos está asociado con VIH, puede ser un 75-80%, y la incidencia es 1 por 1.000 casos. Y generalmente se asocia cuando tienen un linfocito CD4 menor a 200. Acá vemos algunos factores de riesgo. Como les estaba mencionando, la mayoría se asocia a VIH. La mayoría está asociada a VIH. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, algunas enfermedades, como por ejemplo
enfermedades hematológicas, ¿no? Como las leucemias, los linfomas que también pueden estar asociados, ¿no? O sea, las neoplasias hematológicas. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, inmunodeficiencia primaria, aquellos pacientes que tienen una linfopenia o una déficit de complemento, enfermedades reumatológicas, porque normalmente estos pacientes toman corticoides o metotrexate, que es donde pues baja la inmunidad, ¿no? Aquellos pacientes que han recibido trasplante de órgano o la sarcoidosis también, ¿no? En acá vamos a encontrar, por ejemplo, algunas patologías y el tipo de medicamento que pueden tomar estos pacientes. Vamos, por ejemplo, acá, donde está acá, natalizumab, ¿no? Por ejemplo, en el natalizumab usamos en pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Y hay un factor de riesgo, justamente la activación del virus JC. Hay un factor de riesgo para la activación de este virus. O pacientes que pueden usar rituximab, como aquellos pacientes que tienen linfoma, ¿no? O inclusive tacrolimus, pacientes que han recibido trasplante, que tienen un riesgo de reactivar ese virus, ¿no? Acá vemos una imagen de la cronología de diferentes etapas de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, acá en 1996 hubo pues bastantes casos, pero posteriormente fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque se ingresó la terapia antirretroviral, ¿no? Porque está asociado bastante a lo que vienen a ser los pacientes con VIH, ¿no? Con VIH. Actualmente, pues, los casos han bajado considerablemente. Dentro de la fisiopatología, este virus lo vamos a adquirir por medio de vía respiratoria, o va a generar generalmente un cuadro respiratorio, un cuadro gastrointestinal. Después se va a ir un periodo de latencia, ya sea a nivel de la médula ósea, de los ganglios linfáticos o a nivel del riñón. Posteriormente, cuando la inmunidad baja, pues estos virus va a generar una replicación constante y va a generar otro prototipo, una alteración de su estructura proteica, ¿no? Y una vez que se altera, pues va a infectar a lo que vienen a ser los leucocitos. Estos van a ingresar a lo que viene al sistema nervioso central y posteriormente va a generar una alteración de los oligodendrocitos, ¿no? Va a generar, a veces hay lo que se llama el CIR, que es una etapa donde el paciente se encuentra en VIH, le damos un medicamento, pues ahí se activan numerosas patologías que pues no estaban presentes, ¿no? Esto debido a que la inmunidad empieza a subir y también genera bastantes lesiones desmielinizantes, ¿no? Bastantes lesiones desmielinizantes, como pueden ver. La clínica es muy variable. Por ejemplo, déficit visual, va a haber hemianopsia, según la lesión donde se afecte. En este caso, pues está afectado los globos occipitales. Va a haber también ceguera cortical o diplopía. Estos pacientes también tienen hemiparesia, pueden tener una cuadriparesia, van a tener un trastorno mental como un cambio de personalidad, confusiones, demencia también pueden realizar, un coma, van a tener pues disartria, disfagia, ya que va a afectar lo que viene a ser áreas corticales, ¿no? También puede tener afectación de síndrome de paredes craneales como el tercero, el sexto, el séptimo, ¿no? Y cursan con disfagia. Curiosamente, otros pacientes cursan con disfagia. Va a haber déficit motor, cefalea, puede tener crisis epiléptica y vértigo, ¿no? Como ven, una serie de síntomas y clínicas muy variadas, nada específicas, pero justamente es pues porque afecta todo lo que viene al sistema nervioso central en distintas áreas, ¿no? El diagnóstico generalmente es patológico, ¿no? En este caso, una histopatología, pero también vamos a tener algunos exámenes de laboratorio, como viene a ser la resonancia específicamente. Acá vamos a ver estas imágenes. Logran ver las imágenes. Miren, por ejemplo, acá la lesión se presenta a nivel cortical, a nivel del lobo frontal y pues a nivel del lóbulo parietal, ¿no? En el primer mes. Posteriormente, a los 2 meses, la lesión va incrementándose. A los 3 meses, esa lesión pues ya va confluyendo, ¿no? Y pues después en los 4 meses la lesión es mucho más grande. Fíjense algo también que a medida que pasó los meses, fíjense la corteza, cómo este cerebro está pues más relleno y a los 4 meses este cerebro está más pequeño, más atrófico, ¿no? Entonces eso es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? También se le pone pues galodinia, por ejemplo, el contraste, se ve pues estas zonas de desmielinización, ¿no? Desmielinización que se suele ver en el FLAIR generalmente, ¿no?
Entonces suele ocasionar una afectación, como estaba mencionando, de los oligodendrocitos que producen pues la mielina a nivel sistema nervioso central. De igual forma acá, fíjense cómo esta lesión, vemos acá a nivel occipital se mantiene. Posteriormente con gadolinio, pues en este caso no, aparentemente no ha captado, ¿no? Pero sí produce una atrofia cerebelosa pues bastante marcada. Ven cómo el cerebelo está atrofiado, bastante marcada, ¿no? Dentro de la biopsia tenemos que ver esto, ¿no? La presencia de esta célula, una biopsia, pero a nivel de tejido sistema nervioso central, donde podemos tener pues una inclusión intranuclear que es característico del virus JC, y análisis molecular pues PCR para detectar el virus JC que se toma a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿no? El diagnóstico diferencial de esto, pues hay un montón de patologías. Por ejemplo, esta de acá, que hay un edema a nivel en este FLAIR, que sería una toxoplasmosis cerebral. Otro que se suele realizar más aún si es un paciente con VIH, siempre tenemos que pensar también en linfoma. Otro, enfermedad citomegalovirus, y miren este de acá, pues esta es una tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? Están formando los tuberculomas. Bien, entonces como ven, el diagnóstico siempre hay que pensar en otras patologías también. Aquí hay variantes como una variante clásica, una variante inflamatoria, una variante iatrogénica, ¿no? Esto lo van a revisar con más detalle ustedes, ¿no? El tratamiento para esto, en realidad, pues si es un paciente inmunodeprimido, si está tomando medicamentos como por ejemplo metotrexate, natalizumab o rituximab, pues hay que suspender el fármaco, ¿no? Si es un paciente que tiene VIH-Sida, pues hay que iniciar el TAR, ¿no? Otros, también manejo las complicaciones en el síndrome de inflamación o síndrome de contención inmune, hay que controlar con corticoides a dosis altas. Y hay otras terapias que pues están saliendo recientemente, ¿no? Pero el objetivo básicamente en estos casos es, si está con una inmunidad baja, pues tratar de que su inmunidad suba, ¿no? Suspendiendo algunos medicamentos, como en este caso por ejemplo, aquellos medicamentos que deprimen la inmunidad, ¿no? Hablemos sobre otra afectación que viene a ser infección por virus HTBL1, ¿no? Que se conoce como el virus linfotrópico de células T humanas, ¿no? El famoso HTBL1. Este virus es un virus ADN monocatenario de género deltavirus, su familia Retrovidae. Hay tipos, ¿no? El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4. Lo que vamos a ver en este caso es el virus 1, que tiene una capacidad oncogénica y también tiene una capacidad en este caso, de una mielopatía asociada a este virus, ¿no? O una espasticidad asociada a este virus. Algunas enfermedades que se asocian a la infección por virus HTBL1 encontramos, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, ¿no? De células T en adultos. También encontramos la miopatía asociada a virus HTBL1 o la paresia espástica tropical, que son en realidad las tres más frecuentes ocasionadas por el HTBL1, ¿no? Pero también hay otras patologías como, por ejemplo, dermatitis infecciosa, uveitis, artropatía, Sjögren, el síndrome de Raynaud, la polimiositis y la eoleritis linfocítica pulmonar, ¿no? Entonces, no se olviden de esto. En este caso vamos a hablar todo lo que viene a ser la mielopatía asociada a HTBL1 y la paraparesia espástica tropical, ¿no? Bien, ahí ven la prevalencia. Perú. ¿Cuánto es la prevalencia? ¿Alguien me puede decir? Nadie. Está Jonathan. ¿No está Jonathan? ¿Quién estaba llamando ahorita? Buenas tardes, sí, doctor, dígame. ¿Puede decirme la prevalencia? Bueno, ¿dónde hay más prevalencia? Ya no importa, ¿dónde hay más prevalencia? A ver, doctor, a nivel mundial, doctor, generalmente... un momentito, por favor.
Bueno, a nivel lo que ven ahí en África, ¿no? Bastante prevalencia, ¿no? En África, sí. En África, ¿no? En Perú, pues también, ¿no? También hay esto. Ya pensé que era el porcentaje. Ya, muy bien. La transmisión de esto puede ser a nivel vertical, o sea, de madre a hijo, a nivel de transmisión sexual o a nivel de transmisión, en este caso, por sangre o derivados, ¿no? Por ejemplo, a nivel vertical, pues ya saben, ¿no? Vía transplacentaria, durante el parto o lactancia materna, ¿no? A transmitirse a nivel de transmisión sexual, contacto pues sexual necesariamente, ¿no? O a través de transfusiones sanguíneas, ¿no? O pues en este caso compartir agujas en aquellas personas que se suelen drogar, ¿no? Va a haber dos presentaciones, en este caso generalmente la transmisión vertical se va a asociar a la leucemia, el linfoma, y la transmisión sanguínea o inclusive sexual se asocia más a la mielopatía y a la paraparesia, ¿ya? Entonces acá vemos esta imagen, cómo es que este virus suele pegarse a la célula sana, ¿no? Generalmente acá forman como una sinapsis vírica, ¿no? Generalmente como una sinapsis vírica. Posteriormente, esto pues va a generar mecanismos de inmunosupresión y esto generalmente pues se va a asociar a lo que vienen a ser los linfomas, ¿no? Pero a nosotros lo que nos importa es esto, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, acá la célula infectada, una célula CD4 infectado y en esto la célula CD8 pues sano, ¿no? Estos van a pasar a la barrera hematoencefálica una vez que ya se encuentra a nivel del cordón medular o de la médula, pues va a haber una gran reactivación inflamatoria, ¿no? Y estas células pues van a atacar acá y esto generalmente va a generar una inflamación a nivel de medular, va a generar una apoptosis celular y esto va a generar daño a nivel medular, ¿no? Y es por eso que te manifiesta toda la clínica por este virus, ¿no? La clínica, si ha afectado a la médula, ¿qué podemos encontrar a nivel medular de clínica? Pues lo que ven ahí, ¿ya? ¿Qué encontramos normalmente cuando hay una afectación vía piramidal? Hiperreflexia. ¿Qué más? Signos Babinski, por ejemplo, Babinski bilateral. ¿Qué más vamos a encontrar? Una debilidad, ¿no? Pero es una debilidad progresiva, espástica, ¿no? Una debilidad de forma progresiva, espástica. Vamos a encontrar también dolor a nivel lumbar. ¿Qué más vamos a encontrar? Si afecta a la médula, podemos encontrar incontinencia urinaria, poliacuria, disfunción intestinal. Ya podemos encontrar todo eso. También podemos encontrar el dolor neuropático, ¿no? También podemos encontrar estas parestesias como disestesias, hipoestesias, ¿no? Entonces, en la clínica va a ser pues todo aquello que se manifiesta por una afectación de la médula, ¿no? O sea, una afectación clínica de primera neurona. El diagnóstico generalmente en estos casos suele ser un diagnóstico clínico. Tenemos que buscar hiperreflexias, clonus que se suele presentar en miembros inferiores, va a haber también atrofia muscular, Babinski, disfunción esfinteriana y la paraparesia, ¿no? Y es una paraparesia progresiva, no suele ser rápida. Los pacientes tienden a evolucionar en años, ¿no? De forma lenta. El diagnóstico lo tenemos que realizar mediante líquido cefalorraquídeo para detectar los anticuerpos de HTBL1, ¿no? En el suero, que esto sí lo suelen realizar, ¿no? Y solamente se hace a nivel serológico, ¿ya? También tenemos que tomar imágenes, ¿no? De resonancia magnética generalmente. Pues al final el diagnóstico lo vamos a realizar mediante serología, ¿no? Serología para confirmar la presencia de este virus. Acá hay unos criterios de la OMS para la presencia espástica tropical, como por ejemplo, mayormente son esporádicas y en adulto. Sí hay casos familiares como hemos visto la transmisión vertical. Tiene que ser generalmente insidioso, ya suele ser muy lento. Las manifestaciones, como les estaba mencionando, una paraparesia espástica, ¿no? También otros signos de dolor lumbar o incontinencia urinaria. También va a haber hiperreflexia, va a haber una alteración de la sensibilidad de la vibración, ¿no? O sea, como les estaba mencionando, toda la clínica de primera neurona. Otros hallazgos que podemos encontrar, pues suele afectar a veces cerebelo, también pueden encontrar, ¿no? Y pues el diagnóstico, como les estaba mencionando, mediante serología para detectar el ADN de este virus y lo otro, pues mediante imágenes de resonancia magnética. Aquí, por ejemplo, esta imagen, ¿alguien me puede decir qué es lo que ve?
fíjense acá, chicos, fíjense, esta es la médula, ¿no? Esta es la médula, ven la médula, cómo se recorre, ¿no? Cómo se recorre y ¿qué pasó aquí? Hay una hiperintensidad, ¿no? Una hiperintensidad. Nuevamente, la médula aquí en el lado derecho. ¿Y qué pasó aquí? Hay una hiperintensidad, ¿no? Una hiperintensidad, o sea, un daño de la médula propiamente, ¿no? Acá, pues, en este STIR ya se ve, pues, mucho más marcada, ¿no? O sea, una mielopatía bastante grande, ¿no? Y acá en la médula, pues, también, ¿no? Hay una hiperintensidad a nivel de la médula, ¿no? Entonces, esto nos ayuda al diagnóstico de la infección por HTBL1. El tratamiento, pues como pueden ver, si suele ser progresiva o rápidamente progresiva, está indicado pulsos de metilprednisolona en estos pacientes, ¿ya? También se puede dar otros inmunomoduladores como el rituximab, ¿no? Como estos pacientes cursan con espasticidad, pues normalmente solemos dar baclofeno, ¿no? Isoterapia física. Ya. Manejo esfinteriano, la oxibutina que se suele dar en estos casos cuando hay una incontinencia, ¿no? Para el dolor que pueden tener estos pacientes como un dolor neuropático, los gabapentinoides y un soporte nutricional, ¿no? En terapia. En realidad no hay un tratamiento en este caso como una cura hasta el momento, ¿no? Recién se están haciendo estudios, pero todavía no hay una cura. Muy bien. Y acá vemos otras afecciones que puede producir, ¿no? En realidad son un montón de afecciones, tanto adérmicas, pulmonares también, como también inclusive fibromialgia, ¿no? Fibromialgia, ¿ya? Y no olvidemos de los problemas oncológicos como linfoma, ¿no? Bien, vamos con este caso clínico que ya es de otro tema, ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien de ustedes? Doctor, yo lo voy a leer, doctor. Porfa. Sí, doctor, está bien. Un caso clínico. Un hombre de 25 años se presentó por un episodio de pérdida repentina del conocimiento. Cayó al suelo y desarrolló una postura rígida, seguida de movimientos involuntarios de las 4 extremidades durante aproximadamente 3 minutos. Después del episodio, recuperó la conciencia, pero todavía estaba somnoliento. Cuando lo llevaron a emergencias, tenía una historia de 2 años de episodios esporádicos de visualización de múltiples luces de colores seguidos de dolor de cabeza. Vivía en una ciudad importante del Perú y rara vez viajaba. Sin embargo, su familia de las tierras altas visitaba y se hospedaba regularmente en su casa. En el examen estaba despierto y orientado en tiempo, lugar y persona. Tenía una herida de mordedura en la lengua. Tenía debilidad muscular generalizada, pero sin hallazgos focales ni ningún otro hallazgo neurológico. Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que ha tenido el paciente? ¿Alguien? ¿Ustedes? ¿Nadie? ¿Se encuentra Daisy? Sí, doctor Luña. No está Daisy, ¿no? Sí, doctor, sí. Sí, sí estás. ¿Qué es lo que tuvo el paciente? En la primera acá, aquí donde estoy marcando. En el primer párrafo. Movimientos involuntarios, doctor. ¿Cómo? Una crisis. Pues crisis epiléptica, ¿no? Crisis epiléptica. Ya, y es una crisis epiléptica generalizada, ¿no? Y en el segundo párrafo, aquí mira, historia de 2 años de visualización de múltiples luces de colores seguido de dolor de cabeza. También es una crisis epiléptica focal, visual, ¿no? Y sensitiva por el dolor, ¿no? Entonces, este paciente ya vino teniendo pues crisis epilépticas, ¿no? Un dato muy importante, vive en una ciudad importante, pongámoslo en Lima, pero no viajaba, pero los familiares
de tierras altas sí lo visitaba, ¿no? Frecuentemente. Y algo muy característico son las mordeduras de lengua que se presentan en pacientes con crisis epiléptica, ¿no? Se le pide una imagen, estamos regresando acá y le encontramos esto. ¿Alguien me puede decir el diagnóstico? Neurocisticercosis, doctor. Sí, neurocisticercosis. El diagnóstico es una neurocisticercosis. ¿Ya? Bien, entonces, la neurocisticercosis justamente se presenta, una de las clínicas más características es de crisis epiléptica y en pacientes jóvenes. ¿Ya? Entonces, si algún día ustedes tienen o se encuentran ante un paciente que tiene crisis epiléptica y es joven, piensen en pues neurocisticercosis, ¿no? Más aún si es de una zona endémica como en Ayacucho. Pero acá menciona, pues no viajaba, pero sí tenía visitas familiares constantes de algunos familiares que seguramente viven en una zona endémica, ¿no? Ya. Y otro que ya el paciente tenía pues un historial de una crisis epiléptica focal, ¿no? Focal en este caso. Entonces, justamente la clínica de la neurocisticercosis a la cabeza es las epilepsias, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de neurocisticercosis. En este caso es la parasitosis por larvas de los cestos, en este caso de la Taenia solium, pues que se va a enquistar en el sistema nervioso central tras ingerir alimentos contaminados con huevos del parásito. Ya, no es que coman la carne de chancho y te da neurocisticercosis, ya no es así. La epidemiología, como podemos ver en América Latina, es bastante, en realidad en Perú es bastante. Acá te dice raro cisticercosis subcutánea, pero sí hay más común, es una neurocisticercosis cerebral, ¿no? Y dentro de los casos, generalmente, como les estaba mencionando, son crisis epilépticas o convulsiones, ¿no? En Asia es una cisticercosis subcutánea mayormente, ¿no? Pero en América Latina no. Acá Perú, toda esta zona de aquí, toda esta zona, pues son zonas endémicas, ¿no? O sea, prácticamente toda la sierra. También te menciona la costa y la selva, pero la mayoría de la sierra, ¿no? Y Ayacucho se encuentra en uno de esos lugares que es bastante endémico, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatología? Acá se borró. Como ven, ¿cómo es la fisiopatología? ¿Alguien lo puede describir? Nadie. Nadie. Bueno, acá tenemos esto de acá, que son los huevos oproglotides. En este caso es ingerido por el animal, en este caso cerdo, y generalmente acá pues se anida lo que viene a ser a nivel muscular, y es cuando pues justamente los humanos comen carne de cerdo y no va a producir una enfermedad que se llama una enfermedad parasitoria, que es la teniasis, ¿no? La teniasis suelta los huevos y pues por casualidad, por algún tipo de contaminación, pues ingiere el ser humano, ¿no? Ingiere generalmente aguas contaminadas o alimentos contaminados, y una vez entrando en el intestino, pues estos se eclosionan y pues migran al sistema nervioso central, ¿no? Migran al sistema nervioso central. Generalmente estos te pueden producir un efecto de masa, generando una compresión o una obstrucción. Cuando se encuentran a nivel ventricular, va a generar una hidrocefalia, o también puede generar una inflamación, ¿no? O un edema cuando el quiste está muriendo, o sea, una degeneración quística. Las manifestaciones clínicas va a depender mucho de la ubicación. Por ejemplo, a nivel paradigmatoso, que generalmente es la ubicación más frecuente, va a generar crisis epilépticas y dolor de cabeza. Si se encuentra a nivel de ventrículo, puede generar hidrocefalia obstructiva, generalmente cuando se encuentra a nivel del tercer ventrículo, ¿no? También encontramos la neurocisticercosis subaracnoidea, que va a generar una hidrocefalia comunicante, puede generar meningitis, puede generar ACV, ¿ya? E inclusive focalizaciones, ¿no?
Acá encontramos síndromes secundarios a la neurocisticercosis, como por ejemplo cefalea, hipertensión intracraneal, síndrome psíquico, chicos, síndrome psíquico, a veces con catatonía inclusive, puede generar un síndrome meningio, también puede generar un síndrome meningio, puede haber un compromiso de nervios oculares, un síndrome oftoquiasmático, una encefalitis sarcósica y pues acá a un nivel cuando se ubica al nivel de la médula, ¿no? A nivel de la médula que generalmente va a generar una pared para parecia, ¿no? Algo muy característico acá, la encefalitis sarcósica, ¿no? Que generalmente se presenta cuando hay una neurocisticercosis intraventricular masiva, o sea, más de 50, se suele mencionar cuando hay vesículas más de 50. En este caso, cuando se haga tratamiento, pues va a generar un edema y este edema pues va a ser bastante marcado y por eso se le conoce como sarcosis, como encefalitis sarcósica, ¿no? Y en estos pacientes pues van a tener alteración de conciencia. El diagnóstico, pues historia clínica y la imagen, ¿no? Dentro de esto podemos usar una tomografía que es más sensible para detectar calcificaciones, pero la resonancia magnética nos va a permitir ver los escoles y el edema, ¿ya? Y también pues algún compromiso si se encuentran a nivel del espacio subaracnoideo o a nivel ventricular. Uy, acá no se ve la imagen, ¿no? Bien. ¿Se puede realizar estudios de líquidos cefalorraquídeos? Sí se puede, ¿no? Pero pues no se suele hacer con mucha frecuencia en realidad, ¿no? Mayormente pues una resonancia con un protocolo Fiesta pues es suficiente, ¿no? El diagnóstico podemos hacer la técnica de inmunotransferencia, ¿no? Que no es otra cosa que el Western blot, chicos, el Western blot. Entonces, de forma serológica le pedimos Western blot, resonancia magnética a estos pacientes. Aquí se ve las imágenes. Muy bien, a ver, ¿quién se encuentra uno de ustedes? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario, chicos? Llamo. ¿Está Jonathan? Sí, doctor, buenas noches. Muy bien, Jonathan. A ver, cuéntame. ¿Qué ves en la gráfica A? Bueno, doctor, se ven ¿no? Como si fueran vesículas en lo que es la masa encefálica, ¿no? Claro, aquí nos podría orientar. La neurocisticercosis tiene pues fases, ¿no? Una fase vesicular, una fase coloidal, una fase granulomatosa y una fase calcificada, ¿no? En este caso, lo que tú mencionas, pues sí es correcto, una vesícula, ¿no? Que se evidencia a nivel del lóbulo occipital derecho, a nivel de los ganglios basales, ¿no? Pero no solo eso, sino tiene algo más adentro de las vesículas. ¿Ven esta hiperintensidad dentro de la vesícula? Sí se ve, ¿no? ¿O no se ve? Esos son los escolex, ¿no? Entonces, esta es una neurocisticercosis parenquimal, porque está en el parénquima, pues. En la B, ¿alguien de ustedes está? A ver, Marisol, ¿está Marisol? Sí, doctor. Buenas ¿Qué noches. es en la imagen B? Bueno, la imagen B lo que podemos observar es la etapa coloide, el cual se caracteriza por la presencia de anillo más edema, ¿no? Sí, es correcto. ¿Dónde se encuentra ubicado? El ventrículo, ¿no? Está a nivel ventricular, ¿ya? A nivel ventrículo. En el asta posterior. Sí, es correcto. Es una etapa coloidal, ¿no? Donde hay una captación de contraste. Muy bien, pasemos a esto, a la D. ¿Alguien? ¿Voluntario? Nadie. A ver, está... A ver, ¿a quién llamamos? Fabiola, ¿está Fabiola? Doctor, buenas noches. ¿Qué ves en la D, Fabiola?
Veo múltiples nódulos redondeados e hiperdensos, doctor. Bueno, sí, la descripción está bien. Pero hablando en este caso de neurocistosis, ¿qué sería? Sería una fase calcificada. Claro, una NSC calcificada, Fabiola. Una NSC calcificada. Ya, doctor. Muy bien. Acá en la E que ven, pues una neurocistosis masiva, ¿no? Muy masiva. Acá en la F, una neurocistosis parenquimal intraventricular. Aquí en la G, les ayudo, es una neurocistosis, ¿ya? Pero ¿qué más? Es gigante, ¿no? Es una neurocistosis gigante. Cuando es más de 3 centímetros, chicos, tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y nuevamente en la H, a ver, está Trilce, ¿está Trilce? No está Trilce. Fiorella, ¿está Fiorella? Doctor, buenas noches. En la H, ¿qué es lo que ves? También veo que en la parte derecha, doctor. ¿Derecha, segura? ¿Derecha? Bueno, sí, derecho. Si te refieres a esto, sí, pues derecho, ¿no? Derecho si te refieres a esto. En ambos lados, en sí, doctor. Ok, sería derecho-izquierdo, ¿no? Ujú. ¿Qué sería? También sería neurosis doctor, pero grande como Claro. la ¿sí? ¿Pero a qué nivel? En los ventrículos también está. Ventrículos, ¿no? Ventrículos. Inclusive está empujando lo que viene a ser, ¿cómo se llama esta estructura? Mesencéfalo, ¿no? Una neurocistosis ventricular. Muy bien, entonces son distintas fases que pueden encontrar, ¿no? Se suele mencionar imagen en cielo estrellado, ya porque encuentran en distintos estadios. Pueden encontrar en estadio vesicular, en estadio calcificado, en estadio coloidal o granulomatoso. A eso se refiere en cielo estrellado. Acá, pues, ¿qué corte es esto? Sagital, ¿no? Vemos pues el escólex, acá la vesícula dice escólex, ¿no? Pues bien evidente, ¿no? Bien evidente. Y esto, chicos, también es una neurocistosis, ¿ya? Pero en una fase racemosa subarnoidea, bastante marcado, en realidad bastante marcado, ¿ya? Y también podemos encontrar a nivel de médula, chicos, también a nivel de médula. ¿Ven estos? También a nivel de médula se puede encontrar. Es muy raro, pero sí se reporta, ¿no? Entonces, como les estaba mencionando, tiene fases, ¿no? Una fase vesicular, una fase coloidal, una fase, en este caso, granular y una fase calcificado. Y la imagen típico, como les estaba mencionando, en cielo estrellado, ¿no? Que se ve en sus distintas fases, ¿no? En la fase vesicular hay un quiste visible, ¿no? En cambio, en la fase calcificada, pues ya el parásito prácticamente está muerto, ¿no? Y hay incorporación de calcio sobre el tejido fibrótico, ¿no? Acá ven los criterios diagnósticos. Tenemos los criterios absolutos, mayores, menores y los criterios epidemiológicos. Dentro de los criterios absolutos, fíjense acá, es la presencia de lesión quística mostrando el escólex, ya sea en la tomografía o en la resonancia. Volvemos aquí. Criterio absoluto, ¿no? La vesícula con su escólex. Muy bien, pero también un criterio absoluto pues es una demostración histológica del parásito, en este caso con biopsia, ¿no? O que se haya visualizado directamente a nivel de retina en un fondo de ojo, que también es un criterio absoluto. Los demás, chicos, son criterios mayores, como por ejemplo lesión sugestiva de neurocistosis en examen de la imagen, por ejemplo múltiples calcificaciones en el parénquima, ¿no? También podemos encontrar la presencia de, en este caso, de anticuerpos, en este caso de neurocistosis, ¿no? Como el Western blot, que es un criterio mayor, ¿no?
O que también podemos, una vez que tengamos lesiones vesiculares, le damos un tratamiento o estas lesiones pues ya son calcificadas, ¿no? O hay una reducción de las lesiones, ¿no? Dentro de los criterios menores, pues las lesiones que sean compatibles con neuropsicosis en estudio de imagen, manifestación clínica sugestivas de neuropsicosis como la epilepsia, ¿no? Acá un diagnóstico definitivo, simplemente un criterio absoluto de estos, o dos criterios mayores, más un criterio menor y un criterio epidemiológico. Dentro de los criterios epidemiológicos hablamos de áreas endémicas o zonas endémicas. Ayacucho, Huaraz, Huancavelica, Andahuaylas, ¿no? El tratamiento suele ser, depende de qué es lo que encuentras, ¿no? Si hay una hipertensión intracraneal elevada, pues tienes que dar corticoide, ¿no? Si el paciente tiene crisis, pues puedes dar fenitoína, carbamazepina o cualquier otro medicamento anticonvulsivante. En cambio, para el tratamiento netamente el parásito que solemos dar, albendazol y praziquantel. Va a depender mucho, por ejemplo, acá, si encontramos generalmente un quiste, el tratamiento suele ser por 10 días, ¿no? Pero si encontramos más de 2 quistes, ya el tratamiento suele ser hasta 30 días, ¿no? En este caso podemos dar albendazol con praziquantel o albendazol solo, También se suele dar los corticoides en estos pacientes, ya que al dar el tratamiento antiparasitario, estos van a generalmente generar un edema debido a que va a generar una muerte, ¿no? Normalmente el albendazol actúa pues privándole de la glucosa al parásito y de esta forma genera un edema, una inflamación y la muerte. Por eso es que se da dexametasona o prednisona, ¿no? Que generalmente también es una reducción algo similar a lo que viene a ser el tratamiento antituberculoso. Muy bien, algunas complicaciones que se suele ver con en este caso con la neuropsicosis, chicos, como hidrocefalia, ya. Hidrocefalia es bastante frecuente, ya, hidrocefalia, ya. Hablemos, ¿qué tal? Hablemos un poco de rabia rápidamente, rabia. Un momento, chicos. Ya, volvimos. ¿Logran ver mi pantalla? Chicos, ¿alguien? Se ve normal, sí se observa, doctor. Muy bien. Rabia, ¿no? Eso es la rabia, pues una zoonosis, ¿no? Es una enfermedad transmitida al humano, pues por animales. ¿Alguna vez ustedes vieron rabia? ¿Alguien que haya tenido una experiencia? ¿Nadie? Jonathan, ¿alguna vez viste rabia? No, doctor. No, Marisol, ¿viste rabia? En algún caso, aquellos que están llevando infecto, ¿vieron rabia? No, doctor, todavía no tuve esa experiencia, pero espero ver. ¿Dónde está Michael? ¿Está Michael? No está Michael, ¿no? Chicos, Doctor, buenas noches. ¿has visto rabia, Michael? No he visto, doctor, pero bueno, me han mencionado que, bueno, creo que tienen, o sea, babean y espumas en la boca, algo por ahí, doctor, pero nunca he visto rabia, doctor. Ok, Michael. Bueno, chicos, yo tampoco nunca he visto un caso de rabia. Nunca he visto. Es muy raro, ¿no? Y en realidad aquí en Perú pues no se presenta rabia, salvo la rabia silvestre, ¿no? Que es transmitida
por murciélagos, ¿no? Acá, por ejemplo, confirma la presencia, pues, de presencia transmitido por perros, ¿no? En Perú, ¿no? Pero actualmente con esta campaña de vacunación que hay, pues, no se ve, ¿no? No se ve. Por eso que rabia en realidad es una enfermedad, pues, bastante rara, que tal vez se había visto antes, pero en toda la formación que he tenido desde la universidad, en la residencia, nunca he visto rabia. Muy raro, supongo. Pero claro que hay reportes, ¿no? Reportes más que nada en el norte. Pero así, pues así verlo, pues bastante raro. Esto es la propagación del virus de la rabia del sistema nervioso central. Como ingresa, generalmente va a entrar primero lo que viene a ser a nivel muscular, esto a través de una mordedura generalmente. Después va a ir el virus a lo que viene a ser la unión entre el axón y los músculos, y posteriormente este virus va a ir propagándose lentamente, ¿no? Lentamente, de forma ascendente por la neurona, ¿no? De forma ascendente, ¿no? Acá en la clínica hay dos tipos de rabia: rabia furiosa y rabia paralítica. En este caso, la rabia furiosa es la que seguramente han visto en los videos de TikTok, generalmente pacientes de la India. En estos pacientes pues están hiperactivos, confusos, no toleran el agua porque produce vasoespasmo laringio. Y estos pacientes pues rápidamente fallecen, ¿no? Llegan al coma, ¿no? Fallecen. En la paralítica, en este caso, va a haber un cuadro caracterizado por una cuadriparesia y después una cuadriplejía, llegando pues a una somnolencia, ¿no? Muy bien, se mencionaba que estos pacientes en realidad pues estaban en ambientes donde no había bulla, porque esto estimulaba el sistema nervioso central y generaban esas posiciones de opistótomos característicos que seguramente lo han visto en algunas imágenes, ¿no? Donde la persona pues se dobla, ¿no? Pero como les menciono, eso es lo que se solía mencionar, pero no he visto hasta ahora un caso de rabia. El diagnóstico, en este caso, de la rabia, pues uno va a hacer diagnóstico. Tenemos que primero contactar, en este caso, o identificar el agente. En este caso puede ser un perro, un gato o inclusive animales salvajes, ¿no? O inclusive animales salvajes que podemos encontrar, y en esto pues tomar biopsia, ¿no? Biopsia. Es más, cuando trabajé en periferia, algo que le solían pedir a aquellos agentes, bueno, generalmente eran el personal de trabajo o personal de salud que estaban llevando ciertos programas, y dentro de estos era rabia, y les pedían muestra de cerebro de los perros que lleven. Y pues buscaban un perro y lo sacrificaban, ¿no? Y llevaban eso a la muestra, ¿no? No sé si lo seguirán haciendo, pero eso lo hacían antes. Pues acá hay un montón de pruebas. Generalmente es la rabia lo pueden diagnosticar ya pues por autopsia, ¿no? O si no, pues antemortem, pues por PCR, ¿no? Por PCR. El tratamiento para la rabia pues no existe, solamente es un tratamiento de soporte, ¿no? Un tratamiento de soporte. Actualmente no hay un tratamiento, básicamente todos son medidas de soporte en este caso. Una vaca loca, chicos. ¿Por qué una vaca loca? ¿Alguien que me diga por qué la vaca loca? Jonathan. Doctor. ¿Por qué la vaca loca? Por la rabia será, doctor. No, no fue la rabia. ¿Alguien? ¿Han escuchado de la enfermedad de las vacas locas? Creo que era por priones, chicos, por priones. Así. ¿Cómo? Priones, pues priones. Muy bien, chicos, eso es todo. Si tuviese alguien alguna pregunta, algo. 7:01, creo que ya nos pasamos a retirar. Muy bien.
Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Tenía una pregunta, doctor, disculpe, pero era en caso de la hipertensión, lo que es la hidrocefalia especialmente, doctor. O sea, no me quedaba en claro lo que es la derivación ventricular con lo que es la derivación ventriculoperitoneal, doctor. ¿Cuál es, o sea, el motivo de hacer una derivación ventriculoperitoneal si podríamos hacer solamente una derivación ventricular externa, doctor? Esto no me quedaba claro, por favor. Compañero, el doctor ya se retiró, disculpa, creo que no les escuchó. No se preocupen, podemos hacer llegar su consulta. Por favor, de la compañera Yandira y de usted, compañero. Ya lo escriben por interno y le vamos a hacer llegar para darle la respuesta. Es que el doctor también se fue, quizás no escuchó de verdad. Voy a continuar con el pase de lista, chicos, por favor. ¿Dónde me quedé?